Límites y frenar son dos términos que tienen múltiples aristas. En una dimensión pueden vivirse como obstáculos, externos e internos, y en otra como aquello que nos salva. En este episodio, Tania nos comparte cómo su relación con estos conceptos ha ido transformándose a lo largo de su vida y cómo desobedecerlos o reinterpretarlos se volvió parte fundamental de su camino. Quédate a escucharla y no te olvides de dejarnos en los comentarios las palabras que has desobedecido. Diccionario desobediente, volumen 1. Desobedecer es a veces la forma más fiel de cuidarse, de honrarse, de comenzar a vivir según una misma. No según lo esperado, porque a veces lo más valiente que podemos hacer es no obedecer. Estamos en otro episodio de Diccionario Desobediente y hace 3 episodios tuvimos el programa de Dulce y Sara. Nos acompañó a entrevistar en esa ocasión Tania y les debíamos esta entrevista de Tania, nuestra bombera, experta en apagar muchos fuegos en lo personal, en lo profesional, porque resulta que desde que nació Tania es desobediente. Quédense con eso para entender por qué. Bienvenida, Tania. Estamos aquí. Petrushka. Andrea. Bueno, yo soy Irene. Y pues yo. Muchas gracias por recibirme. La bombero. Pues Tania tiene muchas cosas que contarnos. Entonces, ¿cómo quieres empezar, Tania? Esto empieza, como diría Cantinflas, desde el inicio. Sí, nací con una rebeldía, yo creo que natural. Y pues la marcó desde cunas. Todo el embarazo de mi señora madre, yo fui Andrés y entonces era la cuna de Andrés, el mameluco de Andrés y todo era azul para Andrés. Mi abuela se dedicó a cortar pañales de tela y a bordarles la orillita de azul para Andrés y toma, la van haciendo Tania. Entonces, yo ahí creo que marqué mucho la pauta de lo que iba a ser mi vida y es, tú dime qué quieres, pues yo no. Entonces, pues durante mi vida me he dedicado a ser una desobediente profesional. O sea, ¿tú recuerdas que tu mamá hubiera hecho una diferencia? ¿Por qué no fuiste Andrés? No, yo creo que no. Al final, pues estamos hablando de otras épocas y obviamente cuando nació Tania, pues claramente Tania usó pañales de Andrés, ropa de Andrés, la cuna de Andrés, pero al final, pues llegó mis papás muy jóvenes, mi mamá de 20 años y mi papá de 24, entonces, y sin afán de presunción, pero pues yo era una chamaca chistosilla, sobrina más grande de la familia, la nieta más grande, entonces pues claramente lo que yo hiciera llamaba la atención y además me gustaba cantar, me gustaba bailar, cantaba yo Amor de Hombre de Mocedades a los 3 años, entonces pues era una pirinola que llamaba la atención y obviamente pues Andrés se olvidó muy pronto, pero no tanto porque mi hija fue un homenaje a ese Andrés y hoy es Andrea, entonces se recuperó después de mucho el Andrés. Y después llegaron los hombres. Sí, después llegaron los hombres. Entonces, pues mi hermano, el que sigue después de mí, nació de casi 7 meses, ni siquiera llegó a los 7 meses. Entonces fue un niño muy chiquito, muy enfermo, que pues duró mucho tiempo en el hospital y durante toda esa época y algunos años después, mi mamá fue mi abuela, una señora que a los 70 y pico de años llegaba a Santa Claus y entonces a mí me había traído una pista y a mi hermano una muñeca y mi mamá así de, no, claro que no. Y mi abuela, así está, así se queda, ¿no? Nos escondía los juguetes, hacía travesuras. A mí siempre me gustaron las matemáticas y había un libro horrible para las generaciones actuales, pero para mí era Disneylandia de las matemáticas y era el Gader, que salía un árabe en la portada y entonces yo hacía mi tarea y después decía, ahora quiero descansar, pónganme unas planas del Gader, ¿no? Y entonces me ponían el Gader, pero eso porque mi abuela me enseñó a contar con la baraja española. Jugábamos baraja española y entonces cuando bajaba mi mamá y oíamos los tacones, mi abuela sacaba el Gader en una página prellenada. Y entonces me decía, órale, ya ponte a hacer, ¿no? Y se subía mi mamá y doblaba el Gader, lo guardaba y sacaba la baraja española, tu juego y el mío. Entonces la verdad es que, pues no, a mis papás se les olvidó pronto, mis hermanos llegaron después, pero pues sí, siempre fui un poco la hermanastra que los andaba yo empujando, de órale, haz esto, vámonos para allá, vámonos para acá. Fregoncita desde chiquita. Vayamos a las palabras, ¿no? Para Venga. saber. Frenarme para no incomodar a los demás y hoy elijo detenerme solo para tomar vuelo, justo. ¿Y la otra palabra cuál era? Y la otra va relacionada porque creo que es mucho de lo que me ha tocado vivir y es límites y es la frontera a la que podía llegar. Y yo elegí cambiarla por verlos tan solo como un nuevo comienzo.
justo ahora, después de muchos años de estabilidad laboral, me tocó vivir una pausa no voluntaria y ha sido un proceso bien complicado conmigo, pero a la vez bien retador porque pues me he animado a hacer otras cosas, me he aventado a decir claro que puedo y entonces hoy de un trabajo pues hoy tengo muchos, ¿no? que tengo que ir sacando, pero pues bueno, me dan una libertad para estar con mis hijos, para estar trabajando en casa, para si tengo que salir, pues salgo, si me voy de vacaciones, me voy de vacaciones. Pues ya la única jefa a la que le tengo que reportar es a mí misma, que es quizá a veces la más estricta, pero sí esa libertad hoy la he transformado en vivir más tranquila yo. En tu aspecto laboral y en tu aspecto personal, o sea, siento que eres muy líder, ciertamente, pero sí tienes esto de apagar incendios, o sea, sí te veo como en aspectos muy al límite, ¿no? O sea, resolviendo temas muy fuertes. Mira, yo no sé si apagar incendios, pero esta adrenalina de que me digan no puedes hacer algo y poder hacerlo, híjoles, que es maravillosa y sí se me queman los dedos, ¿no? Yo estudié periodismo y economía al mismo tiempo y estudié al mismo tiempo literal, en la mañana en la UAM y en la tarde en la Carlos Septién, porque mis papás los dos periodistas y yo les dije, yo quiero ser periodista. Mi infancia fue en las cabinas de radio, en las cabinas de televisión y yo iba y jugaba y había concursos en unas estaciones que por supuesto que los jóvenes no van a conocer, ¿no? Pero batas, pijamas y pantuflas que sorteaban discos, LPs, ¿no? Y entonces eran preguntas dificilísimas que nadie sabía, pero pues yo tenía al conductor al lado y la lista con las respuestas al lado y entonces me cambiaba de cabina y hablaba y ¡la respuesta es esta! Y entonces tenía yo 50 discos de José José que nunca escuché, y así de muchos. Y los mismos conductores sabían, ¿no? Y entonces me enseñaban la hojita y entonces ya me abría el otro conductor de otra cabina para ir a hablar. Pero esa fue mi infancia, en los pasillos de la radio, de la televisión. Y cuando crezco yo quise ser periodista y mis papás me dijeron, sobre todo mi papá me dijo, no, primero estudias otra cosa y luego periodismo. Y dije, vamos a una cosa, estudio las dos al mismo tiempo. Y me acuerdo que mis papás, los dos me dijeron, no vas a poder. Y estudié las dos al mismo tiempo y en la UAM me saqué la medalla al mérito universitario por el mejor promedio de la carrera en mi generación y la medalla al mérito universitario en la de periodismo en carreras simultáneas y dije, ahí está su medalla. La recogí, se las entregué a mis papás y dije, no, que no. Entonces, me ha gustado mucho y mi primer trabajo, yo salgo un viernes de la universidad y el lunes me ofrecen un trabajo en el periódico Reforma a los 23 casi, como redactora de una sección internacional. A los 3 meses se va el coeditor y me dicen, ¿te avientas? Yo, claro. Y a los 2 meses se va el editor y me dice, ¿te avientas la edición? Pero por supuesto. Y mi primera edición como editora fue, no sé si ubiquen la fecha, pero un 11 de septiembre del 2001. Sí. Esa fue mi primera edición y me acuerdo que llegó un señor que se llama René Delgado, que me dijo, no vas a poder, Tania. Y le dije, claro que puedo. Si te atoras, me prometes que me vas a buscar, te lo prometo. De repente, ser una editora en un grupo editorial como era el periódico Reforma en aquel momento, tan jovencita, pues incomodaba a varios, ¿no? Además, un grupo regio, duro. Y pues yo ya abiertamente fuera del closet con mi pareja mujer, ¿no? Entonces como que incomodaba en varios puntos y lo que dije fue, señores, yo me paro, pero nada más para agarrar vuelo. O sea, no voy a frenarme por no incomodar a nadie. Procuro no incomodar a la gente, pero sí en lo que hago y como lo hago a veces la gente se incomoda. He aprendido a no sentirme yo mal por eso, porque hay inseguridades que son mías y hay otras que son de los demás, pero no me tocan, claro. ¿En qué momento te das cuenta que hacías cosas por no incomodar? ¿Cuándo le das el giro? Ahí sí desde muy chiquita, porque justo tengo 3 hijos y esos 3 hijos, 2 tienen autismo, uno moderado y uno severo. Y como parte de empezar a entender cosas que pasaban con ellos, empecé a hacer yo clic en muchas cosas que yo hacía y que de repente decía, ay, es que incomoda, ¿no? O sea, mi batería social es chiquita. O sea, yo voy a un lugar, me la paso increíble, pero cuando digo se acabó, se acabó. Soy de las que no te das cuenta que se fue porque salí huyendo. O si me preguntas, oye, ¿cómo me queda el vestido? Si te queda bien te lo voy a decir y si te queda mal te lo voy a decir. Esto de repente incomoda. Y cuando empecé a darme cuenta que había cosas que respondían a un diagnóstico médico, que en este caso es el trastorno del espectro autista,
más hacia el lado del Asperger que propiamente del autismo, pues empecé a entender muchas cosas que dije, ay, pues me perdono, ¿no? Porque sí hubo muchas cosas que yo decía, ay, cállate, ¿no? Lo dije y lo pensé, se vuelve tu frase de vida, cuando no entiendes qué pasa y cuando lo entiendes, yo con mi gente de trabajo, si llegan a hablarme de algo que les importa mucho, ellos ya saben que tengo 2 computadoras y voy a agarrar una segunda computadora y voy a poner o una serie o música o algo para poder enfocarme en lo que ellos están diciendo, pero se los explico. Entonces, gran parte de ese no incomodar gratuitamente es explicarle a la gente cómo funcionas tú en la sociedad y en el mundo, porque ellos ya saben, incluso cuando se me iba, me decían, oye, ¿no has prendido tu otra máquina? Ay, sí, es cierto, entonces ya la aprendí, ya saben que es un ingrediente necesario. Una neurodivergencia y aprender a vivir con todo eso. Ok. Conocerte, ¿no? Sí, obviamente en el transcurso pues no es fácil, ¿no? Porque de repente dices, ay, digo, ya no cambia nada de lo que has vivido, pero obviamente pues sí vas ajustando las piezas de tu vida. Y entonces límites y frenarte sí se juntan, ¿no? Yo creo que sí, porque ninguna de las dos creo que es mala, pero a veces crecemos pensando que si me freno es malo. Y la verdad es que cuando lo entiendes que es una bipolaridad necesaria, a veces es necesario frenarte en la vida para decir cambio, ¿no? A veces las dos palabras nos imponemos no mencionarlas cuando son necesarias en la vida. Fíjate que, bueno, ya nos platicaste de tu aspecto profesional y eso llevado a tu vida personal, porque también, ¿no? Tienes, para mí es así como súper loable lo que has hecho, también cómo juegan esas palabras. Pues yo creo que mucho, y mis hijos me han enseñado infinidad de cómo el frenar también es una cuestión que uno se va imponiendo, ¿no? Y ahí es donde me toca como mamá irles ajustando los conceptos. Cuando Mateo, mi hijo grande, empezó con algunas señales que yo decía, es que pues no se parece a los demás niños, ¿no? O sea, no se relaciona como los demás niños, no actúa como los demás niños. Y pues en un principio, obviamente, pues es tu primer hijo, no tienes el contexto para decir, está pasando algo, ¿no? Hasta que empiezas a encontrar, y pues bueno, hoy las redes sociales en eso nos juegan a favor y en contra, porque empiezas a buscar y claro, o sea, la hipocondria está garantizada si buscas en Google cualquier síntoma que tengas, porque ya te pasó algo, ¿no? Pero en el caso de mis hijos, pues sí me ayudó el tema de decir, probablemente haya algo. Y creo que la decisión que para mí ha cambiado la vida de mis hijos fue que yo no me metí a estos límites y a este freno de qué pasa si la gente sabe que tengo un niño con una capacidad diferente. Entonces, al contrario, dije, lo tenemos que enfrentar, lo tenemos que asumir, terapias desde muy pequeño. Y también Mateo me cambió el que podía ser un niño con un espectro en ese nivel. Y hoy es un enano platicón, bromista, este es el más apapachón, el más tierno. Y después llegaron los hermanos, Andrea y Elías, unos mellizos que nacen de 32 semanitas. Se adelantaron demasiado y pues, Elías con un autismo mucho más profundo, que pues ha sido otro aprendizaje, pero si tú ves de repente quién cuida más a Elías, es Mateo. Entonces, ese tipo de qué puede hacer o cómo debería frenarse un niño con unas características sociales y médicas de este tipo, ellos me han enseñado que ahí no existen esas palabras y que uno se las impone. Entonces, yo le pregunto a mis hijos, ¿puedes hacer esto? Salvo Elías, que no habla y su entendimiento es mucho más limitado, pero siempre te van a decir, yo puedo, mamá. Y a lo mejor no, a lo mejor van a intentarlo 45 veces y a la 46 dicen, yo creo que ya es suficiente, ¿verdad? Pero ellos en su cabeza están convencidos de que si intentan las cosas lo van a lograr y de que los abrazos curan. Entonces ya con eso me doy por bien servida. De lo que yo te conozco, a mí lo que admiro tanto de ti es que siempre estás tomando la batuta de muchas cosas. A veces demasiado, sí. Justo, o sea, ¿cómo le haces? Porque tanto en tu casa, en lo profesional, para empezar, siempre te ha tocado estar en posiciones de dirección, pero siento que en tu casa también. ¿Qué es lo que te lleva a ti a siempre estar tomando decisiones tan relevantes que implican asumir el compromiso? A ver, obviamente cuando te empiezas a dar cuenta que la vida te pone en posiciones y con gente que no les gusta el liderazgo. La vida sí me ha puesto a personas que de alguna manera el liderazgo no se les dan. Pero en todos los aspectos, o sea, en lo laboral, en lo familiar, o no se les dan o no les gusta. Hay personas que se les da perfecto, pero no les gusta tomarlo.
Entonces, yo lo que he aprendido, porque tener el liderazgo siempre es bien cansado. Entonces, no es fácil y al contrario, yo estos últimos años he estado trabajando mucho en decir, ay, no, piedad, el liderazgo se comparte y si no quieres tomarlo, bueno, pues ya es cosa tuya, pero please, te toca esta rebanada. Yo me quedo con 6 rebanadas, pero toma una, ¿no? Y en todos los aspectos, o sea, en la vida laboral, justo esa ha sido una de mis características y es que la gente me busca para resolver cosas, me busca cuando las cosas se atoran, pero creo que he aprendido que en la vida lo que das no siempre se regresa en la misma magnitud. Y el cansancio de siempre estar dando y tratando de resolver, llega un punto en donde dije, ya no lo quiero. Ahí sí, este es mi límite. O sea, este es mi límite y creo que es importante también levantar la mano para decir, sorry, no sorry, ya no le entro. Pero sí lo has logrado. Me ha costado, pero sí te puedo decir que últimamente ha sido, digo, oye, estar aquí con ustedes parece mentira, pero me implica una organización en casa y personal que no siempre es sencilla. Cuando me veo con amigos o algo espérate, no, me tienes que decir un mes antes qué día, qué hora y en dónde, porque yo tengo que organizar una infraestructura y más con mis chaparros que requieren una atención especial. Entonces, esta libertad cuesta, pero estoy tratando de que me cueste menos, también por salud mía. ¿En qué momento empezaste a poner ese límite? Yo creo que este año, sí, 2025 fue un año para mí como muy de sacudida porque fue justo con toparme con estas estructuras más flexibles, que otra vez cuando entiendes la neurodivergencia y que formas parte de la neurodivergencia, las personas con cualquier característica de este tipo, las estructuras son buenas porque ayudan como a reducir los márgenes de estrés y de ansiedad. Para mí este año ha sido un año sin estructuras en muchos sentidos, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel pareja, a nivel trabajo, a nivel emprendimiento, incluso a nivel de amigos. O sea, ha sido una depuración natural de muchísimas cosas que había en mi vida. Y sí ha sido como complejo de repente decir, "Ay, ¿qué va a pasar?", ¿no? Y de repente te das cuenta pues que sí, le vas a soltar 2 o 3 lagrimitas, 3, 4 bilis, pero al final te das cuenta que lo vas a lograr y que lo estás logrando, ¿no? Otra vez, mis hijos son los mejores árbitros de ese desempeño en la vida, porque cuando llegas y te dicen, ¿fuiste al trabajo, mamá? Sí. ¿Cómo te fue en el negocio? Bien. ¿Qué hiciste? Y entonces saben todo perfecto, pero llega un momento en donde dicen, mamá, ¿ya cenaste? Y dices, en eso no piensas, porque llego a verlos a ellos. Al final, ellos son los que de repente me atraen de regreso y dicen, por ahí no es, vente por acá. Oye, Tan, ¿en algún momento has sentido que no puedes? Uy, muchas veces, pero otra vez 2025 fue un año en donde muchas estructuras se cayeron y sí me topé con momentos en donde dije, no puedo más. Auténticamente no puedo más. De no tener cómo pararte, pues te tienes que parar, porque al final hay que cambiar chamacos, llevarlos, vestirlos, hacerlo. De una estructura, digamos, de casa que venía de muchos años y de repente esa estructura ya no está. De la parte de pareja también se reestructuró completamente, se modificó. Entonces, este año particularmente sí fue como de decir, no, a nivel salud también, pero no ha habido un día en donde a mí me vean que yo no me puedo levantar de la cama, porque al final pues también son cosas que yo no me permito. A veces está mal, a veces se vale que uno diga, quédate en la cama, ¿no? Pero para mí estar en movimiento y estar con la cabeza andando y haciendo es como de esa energía y esa batería de vida que yo necesito para estar viendo, ¿no? O sea, estas 2 palabras se han modificado también. Mira, yo te puedo decir que sobre todo a nivel personal, poner límites para mí era bien complicado, porque sentía como que estaba yo siendo egoísta o yo no estaba entendiendo. Y otra vez 2025 fue un año en donde puse límites en muchas cosas, de decir, no, esto me está doliendo, no, esto no es correcto, no, esto no lo acepto, o estos son mis no negociables. O sea, este tipo de cosas que en otro momento me hubiera costado y me hubiera sentido mal de decirlo. O sea, yo decirle a alguien, esto que hiciste no estuvo bien por esto, por esto, por esto, por esto, que yo hubiera terminado esa conversación sintiéndome chinche, ¿no? Hoy mis límites ya no caen en lo negativo, ya no es no hagas las cosas, sino es no quiero hacer también esto. Te estás cuidando. Sí. Entonces, y aprender a cuidarte, creo que es de las cosas, me puedo aventar 2 carreras al mismo tiempo, salir extraordinario,
tener los trabajos más complicados del mundo para mi edad, para mi género, para mi preferencia sexual, pero aprender tú a poner límites de lo que tú quieres para estar bien, creo que es de las cosas más complicadas que me ha tocado aprender. Y un poco ha sido a fregadazos, pero ahí voy. ¿Y tú crees que el tener a tus hijos para ti es un impulso para todas las decisiones que tomas? Fíjate que, a ver, por supuesto que es un impulso, pero creo que he trabajado mucho en que no sean un motor de muchas de las cosas que hago, porque también es ponerles una carga energética de algo que no les corresponde. Más bien es, al final yo quiero que el día que este mundo no tenga a Tania, ellos tengan una estabilidad, una emoción, una madurez, una inteligencia, no solo inteligencia profesional, pero también emocional, que ellos puedan decir, esto me gusta y esto no. Cuando les digo que están perfectamente conscientes y podrían jurar que los abrazos curan, es porque ellos cuando se caen, se sienten mal, están tristes, mamá, ¿me das un abrazo? Sí, entonces les doy un abrazo, ¿ya? No, todavía no. Entonces, ya, ok. Y ya, se les curaron, ¿no? Y en algún momento van a entender que los abrazos no curan, pero le van a dar el significado de lo que hoy tienen para ellos, en esa madurez y crecimiento. Entonces, si esos niños tienen la capacidad de que sus límites sean mucho más conscientes que los míos, yo por ahí me doy como bien servida. ¿Qué mensaje les quieres dejar a tus hijos? Siempre pedimos un mensaje en general, al público en general, pero pensando en tus hijos. Pues yo creo que lo que les acabo de decir, no le tengamos miedo a de repente detenernos. Detenerte a veces te da perspectiva, que a veces cuando estás en este rush y en esta bajada de colina, pues obviamente te vas yendo y agarras vuelo. Yo creo que detenerme es importante. Duele y es bien complicado porque de repente ya que te detuviste y dices, ay, la madre, ¿y ahora cómo arranco, no? Pero al final entiendes que a como puedas, en primera o en segunda, pero lo vas a lograr hacer. Esa sería como el primer consejo, deténganse las veces que sean necesarias en la vida, porque creo que es importante y los límites no son necesariamente malos. Los límites a veces se necesitan para tener una mejor calidad de vida, calidad de emociones, calidad de relaciones. Y si alguien te juzga por poner límites es porque estás tocando una parte vulnerable, no tuya, de esa persona y de esas inseguridades. Pero ese es un costal que no te toca a ti cargar, que cada quien lo cargue, pero sí, pongan límites. Pues felicidades porque este año que ha sido tan difícil para ti, también creo que te ha transformado y estás tomando ese vuelo que seguramente te va a llevar súper lejos. Hay momentos en donde la vida te da lecciones que no pediste, pero cuando las recibes dices, va, la tomo, acepto, venga. Muchísimas gracias por compartirnos tu historia. No, hombre, a ustedes. ¿Cómo quieres despedir el programa, Tania? Pues yo les diría, ojalá haya más desobedientes en esta vida. Y a ver, no solo síganos en Instagram, síganos en YouTube, pero es bien importante para las plataformas y para que Desobedientes vaya teniendo mejor audiencia, que hagan 3 cositas. Sigan a la página, que le den like y que escuchen los episodios. Para que esto crezca, pues evidentemente se necesita que más personas lo escuchen, lo compartan. Y pues felicidades, chicas, porque esto ha sido un trabajo grande de ustedes y va a ir para más. Muchas gracias, Tania. Estuvimos en los micrófonos, Irene, Andrea. Petrushka. Y Tania. y juntas construimos el Diccionario Desobediente.